Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos en nuestra reflexión sobre el Evangelio de San Marcos. Es importante entonces que nosotros nos concentremos y que veamos un poco dentro de esta estructura que realiza San Marcos. Comienza con el desierto, el primer elemento de su estructura toponímica, luego con Galilea, el lugar de la acción de Jesús, y luego también será la finalización después de su resurrección, Marcos 16, 7, y luego tenemos lo que nosotros estamos en este momento reflexionando en camino, es decir, es el otro lugar toponímico que nos presenta dentro de la estructura de la división que hace San Marcos en su Evangelio. Luego, el cuarto será sobre Jerusalén, es decir, el lugar de la entrega total, ¿verdad?, de Dios. Dios que muere por nuestra salvación dentro de este plan de salvación. Jerusalén siempre ha sido el lugar que Dios había elegido para revelarse, según los libros históricos, como nosotros sabemos. Y bueno, vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad?, sobre este tercer elemento que es en camino. Llegar entonces a pertenecer plenamente al reino en este más aquí de la existencia, decíamos nosotros en nuestro curso bíblico anterior, porque muchas veces pensamos mucho que el escatón, por lo menos dentro de su concepción y dentro de su significancia como vocabulario, el escatón es la irrupción de Dios, pero que hacía pensar en un fin del mundo, ¿verdad? Y entonces nos lleva directamente aún más allá, como la finalización del mundo, ¿verdad? Pero sin embargo, en el Evangelio de Marcos, poco a poco vamos encontrando que este término va cambiando poco a poco por el más aquí, digamos. Pero ¿cómo se cambia en el más aquí y no en el más allá, como el escatón? Y con la palabra del seguimiento, seguir a Jesús, adherirse a Jesús. Es decir,
la planificación y la realización de este reino de Dios en la vida del hombre y en la sociedad se realiza como, entre comillas, lo decimos como escatón, a través del seguimiento. Pero el seguimiento de Jesús, ya dijimos que no es simplemente un decir yo creo en Jesús, porque yo me bauticé, porque yo hice mi primera comunión, etc., sino que el seguimiento quiere decir una adhesión total, una vida coherente con el Evangelio. Eso entonces significa nuestro verdadero escatón, en el más aquí, como decíamos recién con nuestro autor. Por lo tanto, ser plenamente cristianos, cumplidores de los mandatos de Jesús, ¿se dan cuenta? Plenamente cristianos. Esto es lo que constituye la parte central de la salvación traída por Cristo. Vuelvo a repetir, porque aquí está lo esencial y lo fundamental. Es en el más aquí, no pensar tanto en un escatón de irrupción de Dios, como que ya se vienen los caballos del Apocalipsis o no sé qué cosa, y entre las nubes que viene cabalgando. Que estas son expresiones simplemente para decirnos que verdaderamente la presencia del reino está en medio de nosotros y que nos llama a una irrupción total de Dios con este lenguaje tan interesante, ¿verdad? Un lenguaje más bien de batalla, de guerra. Tenemos que entrarnos también dentro del contexto histórico y tenemos que entrar también dentro de un contexto y del estilo de literatura de ese tiempo, que es la literatura apocalíptica. Lo importante es que entendamos. Pero ¿cuál es el mensaje? Y el mensaje es ser plenamente cristianos en el más aquí, ahora, cumplidores de los mandatos de Jesús, aquí y ahora, porque esto es lo que constituye la parte central de la salvación traída por Jesucristo. Elemental, fundamental, parte central entonces. Es la primera gran cualidad del seguimiento del camino. Es la primera gran cualidad del seguimiento entonces del camino. Por aquí tenemos que comenzar. Y eso es lo que Marcos nos está queriendo decir desde este capítulo 8 que llega hasta el capítulo 10. Ahora, ¿cuál es el segundo elemento que nosotros podemos insistir y podemos subrayar dentro de esta estructura macro, ciertamente, de la forma de pensar y la forma de presentar Marcos su Evangelio? Y será el universalismo. Atención, anoten ahí, perecoque, el universalismo. Ya en la sección que nosotros habíamos hablado anteriormente, vimos esta cuestión del universalismo. Es cuando hablamos del aspecto de la misión, ¿se acuerdan? Es decir, pusimos incluso el ejemplo, ¿verdad?, de esta mujer Tiro fenicia. Entonces ella, que de cierta manera se acerca a Jesús y le pide este milagro a Jesús. Y era el tercer paso, ¿verdad?, de parte de Jesús, porque Jesús primero en Galilea, luego va hacia Gerasa, ¿se acuerdan?, en el capítulo 5, con este endemoniado, donde Jesús no podía entrar a realizar ninguna acción todavía, pero lo hace a través de este que fue curado. No, tú no vendrás conmigo, tú te quedarás aquí, tú anunciarás aquí en este lugar la presencia y la acción de Dios. Lleva allí para mí. ¿Qué es lo que está queriendo decir, verdad, el Evangelio? Es maravilloso, ¿verdad?, esto del Evangelio. Y aquí viene lo otro, ¿verdad?, que es fundamental también para nosotros mirar el escatón como tal en una primera parte, pero ese escatón que se realiza en el aquí y ahora, no tanto el escatón como en el más allá. Y eso significaba para nosotros este compromiso de que la existencia del cristiano como cristiano va a ser en esta adhesión total a Jesucristo, es decir, en su seguimiento. Y aquí nos va a llevar el segundo elemento al universalismo. Está descrito como una actuación de Jesús que desborda los límites de la geografía estrictamente judía, desborda los límites. Siempre Jesús que va más allá de los límites, va hacia los paganos. Ahora se explica la idea, ¿verdad? El camino del seguimiento está abierto a todo el mundo. El camino del seguimiento está abierta, ¿verdad? O el camino está abierto a todo el mundo. Nadie puede quedarse excluido. Nadie queda excluido de él, con tal de que cumpla las normas del caminar. Nadie queda excluido. Pero en este caminar también nosotros tenemos ciertas normas, ¿verdad? Tenemos ciertos reglamentos,
tenemos ciertos mandamientos. Por eso que es importante formarse, decíamos. Por eso que es importante que nosotros vayamos conociendo ese camino que el Señor nos va regalando. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En el Ángelus de este domingo, el Papa reflexionó sobre el Evangelio del día y alertó de las consecuencias de hablar mal de las personas. Il chiacchiericcio è una peste più brutta del Covid, più brutta. Facciamo uno sforzo, niente chiacchiere, e le chiacchiere chiudono il cuore alla comunità, chiudono l'unità della Chiesa. Il grande chiacchierone è il diavolo, che sempre va dicendo le cose brutte delle altre, perché lui è il bugiardo che cerca di disunire la Chiesa, di allontanare i fratelli e non fare comunità. El Papa dijo que la actitud más cristiana ante quien hace algo mal es la pedagogía de la recuperación. Hablar con esa persona no para juzgarla, sino para que se dé cuenta de su error. Quante volte noi abbiamo avuto questa esperienza che qualcuno viene e ci dice: ma senti, tu in questo hai sbagliato, tu dovresti cambiare un po' in questo. Forse all'inizio ci arrabbiamo, ma poi ringraziamo perché è un gesto di fratellanza, di comunione, di aiuto, di recupero. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Antes de marcharse, el Papa saludó a estos seminaristas de Estados Unidos que han regresado a Roma tras la pandemia. Son del Colegio Norteamericano. Saluto i seminaristi del Pontificio Collegio Nordamericano di Roma. Y también a un grupo de mujeres con esclerosis múltiple que viajaron a pie desde Siena hasta Roma. Les dio las gracias por ser tan valientes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Hoy mis ojos ven más colores que ayer. Ha quedado atrás toda mi oscuridad. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Y respiré tu aliento de vida, ha soplado vida, vida nueva en mí. Y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro. Y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Y respiré tu aliento de vida, ha soplado vida, vida nueva en mí. La luz de tu rostro y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ e Nuevo Testamento.
Estamos en esta segunda partecita en que estamos hablando del universalismo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del universalismo, nosotros aquí entendemos que se le admite a todos, los casados, los niños, los ricos, en fin, todos son admitidos dentro de esta gran fiesta. Vamos a mirar en el 10.1.12, el 10.1.12, qué nos dice y cómo se nos presenta. Aquí entran entonces, dice los casados. Después que partió de allí, viste, Jesús que está en movimiento, viste que Jesús está siempre en camino en esta sección. Después de que partió de allí, Jesús fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él, siempre como ese caburí, Jesús que atrae a la gente. Y como de costumbre les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión: ¿es lícito el hombre divorciarse de su mujer? Él le respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús le respondió: si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza de corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios creó varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos no serán sino una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Bueno, aquí entonces te está hablando esta primera parte, como decíamos, del universalismo dentro de una comunidad, que en ella se admite a los casados. Es decir, aquí la cuestión también te habla del divorcio, ¿verdad? Pero lo que con eso te está diciendo es esa construcción de una familia, la construcción, ¿verdad?, de una relación de pareja, pero de acuerdo a lo que Dios está indicando, de acuerdo a lo que Dios quiere para la comunidad. Ciertamente que el Evangelio te está presentando lo ideal. Aquí no te va a poner normas y reglas, cómo tienen que ser la conducta del esposo, de la esposa, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero te está diciendo lo ideal, hacia dónde tiene que apuntar el cristiano. Te habla aquí de un divorcio, ¿verdad? O sea, la cuestión del divorcio. ¿Y qué es lo que está sucediendo cuando uno se divorcia del otro, verdad? Pero ¿por qué se presenta lo ideal? Y porque, bueno, en la comunidad lo que tenemos que luchar y tenemos que procurar es justamente formar este reino de Dios. Y según el ideal cristiano, según el ideal y la propuesta de Jesús, según el ideal, es justamente que en nuestra comunidad no existan estas cosas, ¿entienden? Entonces por eso te está poniendo como las normas, te está poniendo las indicaciones. Ahora, que después en nuestra sociedad sucedan situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y no llegamos, a pesar de que nos esforzamos, que luchamos, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso hay que poner ante Dios y bueno, ya Dios se encargará de juzgar eso con la intención buena de esa persona que quiere hacer bien las cosas, ¿entendiste? Porque algunas veces queremos hacer bien las cosas, pero nos damos cuenta que es imposible, ¿verdad? Y entonces se hace todo un proceso y para eso está el diálogo, para eso está un encuentro, ¿verdad? Pero eso solamente lo sale cuando hay una buena intención del corazón. Y yo les puedo decir, porque en mi poca experiencia, ¿verdad? Pero son 26 años ahora de sacerdocio, escuchando a las parejas, sobre todo que están en conflicto. Entonces uno mira en el fondo y cada uno tiene su alma y su corazón tan hermoso, ¿verdad? En una forma individual, digamos. No sé si es solamente porque se está abriendo, ¿verdad?, al sacerdote y poco a poco en ese camino espiritual va encontrando esa fuerza de Dios que lo hace encontrar consigo mismo. Pero bueno, cuando nos encontramos con nosotros mismos, es ahí donde después podemos comenzar a caminar juntos. Antes es casi, les diría, imposible. Es bastante difícil, ¿verdad? Si es que nosotros no nos centramos en esa fuerza de Dios que nos cambia y que nos transforma. Solamente esa fuerza de Dios es la que nos puede llevar
a ese encuentro personal, ¿verdad? O sea, nosotros mismos que nos encontramos con nosotros mismos y desde ahí vamos a poder ofrecer lo mejor de nosotros a nuestra familia. ¿Por qué existen entonces estos divorcios o por qué existen estas dificultades del convivir? Y después de un cierto tiempo, porque ya yo hago hijos hinagori, peshaco hinagori, upeshaco yeje o yeje shahinagori, si es que fueron por lo menos sinceros, ¿verdad? O sea, en ese camino. ¿O será que verdaderamente no hubo un camino de formación, un camino de educación, un camino de diálogo, un camino de convivencia, un camino de comunidad? Porque así que entonces ñandela responsable, Gina, cuando no hacemos ese verdadero camino, ese verdadero encuentro con la otra persona, pero con respecto a los valores y con respecto a todo lo que significa la formación integral de la persona. No podemos quedarnos simplemente en algunos elementos o físicos o de intereses o todo aquello que es externo. No. Mañana, ¿verdad? Porque lo que permanece y lo que nos va a ayudar en la convivencia y nos va a hacer caminar juntos, ¿qué es? ¿O cuáles son estos elementos? Y estos elementos son aquellos que salen del corazón. Y todo lo que sale del corazón nosotros le estamos llamando el amor, es decir, la donación, la entrega, la generosidad, la sinceridad. Entonces, la ñande huerajata la tapeponare. Y es eso lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de una apertura, ¿verdad?, del corazón. Entonces, el camino del seguimiento está siempre abierto a todo el mundo, decíamos, ¿eh? Aquí estamos hablando de los casados. Después hablamos también de los niños. Fíjense que en el capítulo 10, ciertamente, y la continuación que es del anterior, del 13 al 16, nos dice, les trajeron entonces a unos niños que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Oye, ya, ¿te acuerdas? Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. El reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe, ¿verdad?, el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y después los abrazaba, los bendijo, imponiéndoles las manos. Qué importante. Aquí entonces vemos el segundo elemento, que después de los casados que pertenecen a este grupo, ahora también entran los niños también y pertenecen al grupo del reino de los cielos. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti. Puedes vivir en mí y yo viviré en ti. No te pongo condición, misericordia encontrarás. Por ti yo ya pagué cuando en la cruz vencí. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. ¿Qué es lo que esperas? No dudes más. Mi alegría te quiero dar. Puedes confiar en mí, sagrado corazón. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual. Ya nada será igual. Ya nada será igual. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. El cielo para ti.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, estamos entonces adentrándonos en los elementos fundamentales, esenciales de la vida cristiana. Y vamos viendo quiénes son dentro de este universalismo los que van entrando, o por lo menos como Marcos nos está presentando, quiénes son los que entran a pertenecer a este universalismo. En primer lugar, decíamos los casados, y aquí hablaba incluso, ¿verdad?, de las dificultades, de todo lo que significaba el separarse, el divorciarse. O sea, te da normas, ¿verdad?, dentro de este universalismo que tiene que llevar a una coherencia de vida y por eso una buena formación para todo lo que es la convivencia entre las personas. Nosotros le llamamos el matrimonio. Luego hablamos de los niños, el 13 al 16. Y Jesús que se enoja porque los discípulos como que los reprenden a los discípulos. Y Jesús, sin embargo, les dice, no, dejen que vengan los niños a mí. Dejen que vengan los niños. Es decir, se está apuntando a este universalismo donde cada uno tiene que entender que la formación y la educación en los valores para nuestros hijos, para nuestros niños, para nuestros jóvenes, comienza ¿desde dónde? Desde nuestra casa. Porque aquí nosotros estamos hablando del universalismo como tal, atención. Entonces, queridos hermanos, aquí cuando Jesús está diciendo, dejen que los niños vengan a mí, está dándonos esta posibilidad y nos está hablando siempre de este universalismo. Es decir, Jesús que quiere que la formación de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, sea verdaderamente una formación integral. ¿Y desde dónde lo comenzamos? Desde los pequeños. O sea, todos formamos parte de esta comunidad. Y por eso es universal. Y por eso estamos hablando entonces de todo el grupo, ¿verdad? Desde todo el grupo el que está entrando. Todo el grupo el que está entendiendo esta fuerza de Dios dentro de su propia vida en este camino de formación. Luego también tenemos en el 17:31 con respecto a los ricos, que nosotros ya hemos leído anteriormente. Es el joven rico, ¿verdad? Del 17. Se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Le dice, ¿verdad? O sea que hay una buena disposición, un buen corazón de esta persona, que después le va a ser difícil porque no se va a adherir, decíamos, totalmente al Señor. No va a creer, ¿pero por qué? Y porque estaba atado entonces a sus riquezas, estaba atado a todo aquello que le rodeaba y que podía significar una cierta seguridad para esta persona. Entonces, por eso aquí, este universalismo, cuando nos dice que los ricos también están llamados, ¿verdad? Todos pueden entrar a participar del reino de la salvación. Pero eso nos enseña que cada uno tendrá que dar su respuesta también, ¿verdad? En este caso, el joven rico es una respuesta negativa ante la propuesta del Señor, que le está diciendo que venga también a formar parte. Ven y sígueme, le dice, ven y sígueme. Ahora, el cristianismo no se define por estar contra alguien. No es eso lo principal. No se caracteriza por rechazar al otro, sino por obrar en nombre de Jesús. No se caracteriza por rechazar al otro. El cristianismo no rechaza al otro, sino que por obrar en nombre de Jesús. Yo entonces me caracterizo como cristiano por obrar en nombre de Jesús. Obrar en nombre de Jesús. No lo hago a nombre propio, sino que en nombre del Señor. En el 9:38-41 justamente encontramos esto, ¿verdad? Dice, Juan le dijo, maestro, hemos visto a unos que expulsaban demonios en tu nombre. Ahí está. Algunos expulsaban demonios en tu nombre, Señor. Y tratamos de impedírselo, pero no es de los nuestros, porque no es de los nuestros. Tratamos de impedírselo, Señor. Algunos estaban obrando, ¿verdad?, en tu nombre. Invocaban tu nombre, en nombre de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y entonces nosotros, que somos muy celosos, ¿verdad?, de tu marca registrada, Jesús, de tu nombre, por no que lo oye purubaína la nerera o perubi, o ya pues igual cualquier macanada,
En síntesis, eso es lo que están queriendo decir ellos. Entonces nosotros tratamos de impedírselo porque no es de nuestra secta, no es entonces aquí de nuestro grupito, no es de aquello que nosotros pensamos y de lo que nosotros queremos. Y por lo tanto Jesús les dijo, no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Qué lindo que es esto. Nadie puede hacer, ¿verdad?, un milagro. Nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego comenzar a hablar mal de mí, dice Jesús. Es decir, que en la medida en que nosotros también estamos llenos de la fuerza de Dios, o en la medida en que hemos recibido esa gracia de Jesús, esa gracia de Dios, ciertamente que nosotros también estamos realizando milagros. Hay toda una lección, ¿verdad?, que hemos hablado y que hemos dado sobre la cuestión de los milagros. Y esto es espectacular, ¿verdad?, la cuestión de los milagros. ¿Por qué? Y porque los milagros están ratificando justamente la presencia de un Dios que nos ama, la presencia de un Dios que está actuando continuamente, ¿verdad?, pero ratifica su presencia y su accionar. Por lo tanto, no nos podemos quedar también simplemente en el milagro como tal, ¿verdad? El milagro como una cosa material, tangible, vista aquí y allá, sino que todos estos milagros que tienen una explicación mucho más profunda, que nos lleva a entender que Dios es el que está presente y Dios es el que está actuando. Y entonces con eso se confirma su actuar. Bueno, entonces, mirando un poco más y viendo esta cuestión de el adherirse al Señor, querer lo que el Señor nos propone, nos llama también a nosotros en este compromiso. Y por lo tanto, no podemos ser celosos y cerrarnos sectariamente y no permitir que los otros también puedan realizar milagros. No puede haber, dice, alguien que esté haciendo un milagro en mi nombre y que después hable mal de mí. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí, junto a mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el Evangelio de San Marcos, en esta estructura que le llamamos toponímico, topo lugar, nombre de lugares,
estamos en camino. Esto sería lo que ahora reflexionamos y estamos exponiendo, ¿verdad? Vamos a mirar un poco el aspecto que decíamos recién, que no hay, dice Jesús, nadie que haga prodigios en mi nombre y pase a renglón seguido a maldecirme, a hablar mal de mí. La gran realidad de fondo, en este sentido, que hace posible este feroz, así luego nos dice nuestro autor, universalismo, es que quien no está contra ustedes está a favor de ustedes. El que no está contra nosotros, ¿verdad? El que no viene en contra de nosotros, a atropellarnos. Entonces, esa persona en realidad está a favor de nosotros. Una realidad que llega hasta el pequeño detalle del caso del agua. El menor bien, esta es una realidad, ¿verdad? Que llega hasta el pequeño detalle del caso del agua. El menor bien que hagan a sus discípulos, aunque sea chiquitita, lleva, como dar un vaso de agua, por eso justamente esta realidad del agua. Entonces, si ustedes hacen eso, al darles un vaso de agua, por ejemplo, porque son de Cristo, dice en favor del que lo da. Dicen en favor del que lo da. Entonces, esto es como un premio, es como un regalo, ¿verdad? Del hecho de que yo, dice, esté dando aunque sea lo mínimo, que es un vasito de agua al que más necesita. Son los hombres los que toman posición ante los seguidores de Jesús, como antes lo han tomado ante Jesús, y no los seguidores los que toman postura ante los demás hombres, ante los demás hombres. Aquí también tenemos el elemento fundamental del seguir a Jesús, ¿verdad? Porque siempre estamos en esta parte toponímica que es el camino, pero en este camino lo que nosotros estamos haciendo es, estamos siguiendo a Jesús. Por lo tanto, como seguidores de Jesús, como antes lo han tomado ante Jesús y no como seguidores los que toman postura ante los demás hombres, ¿verdad? Sino que es ante Dios. Es Dios el que nos premia, digamos. Es Dios el que nos restituye. Es ante Dios, es la convicción de ese amor hacia Dios, el que me empuja por el bien de la humanidad, por el bien de la comunidad. El cristiano está en favor de todos los hombres. El cristiano está en favor de todos los hombres. Tienen que continuar la labor que comenzó Jesús. Esta era la misión, la misionariedad. Nosotros tenemos que continuar con esa labor que el Señor había comenzado. No podemos condenar, separar a nadie que no esté en contra de ellos, que comienza tras Jesús. No podemos entonces estar de esta manera, que debamos condenar, que debamos separar, que debamos meterle entonces de ahí prácticamente bajo la cama, ¿verdad? O meterle en un calabozo o donde sea, ¿verdad? Para poder castigarlo. No. Aquí entonces es más bien, en el fondo, se está oyendo la teología de San Juan. No he venido a condenar, sino a salvar. Porque muchos de nosotros queremos condenar, ¿verdad? Queremos ser rápidos y somos luego rápidos. Miramos algún defecto, miramos alguna situación equivocada, miramos situaciones que no funcionan y entonces en ese momento, ¿verdad? Nosotros como que entramos, como que atropellamos, como que queremos hacer algunas cosas que van por encima, en realidad, de todo lo que puede ser un valor comunitario. Entonces, mucha atención en este sentido. Por eso Jesús dice, a través de San Juan principalmente, no he venido a condenar, sino a salvar. Ahora, el camino del seguimiento no es otra cosa que convertirse en el hombre del Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que ser hombres de palabra, hombres del Evangelio, hombres de la buena noticia. Es un camino de seguimiento, ¿verdad? Debemos integrarnos en esta obra de salvación de Dios. Eso significa entonces seguir a Jesús, entrar a formar parte de su obra que llega a su máximo esplendor con Jesús resucitado. Lo máximo que nosotros podemos ver, lo máximo que nosotros podemos recibir es justamente de un Jesús resucitado, porque es la resurrección.
anda yareko y porque ñandente anda yareko se ya lleva porque ñande yara como invaite ñande peñan de pope ñande ya yepoya y hanguaya ese año ñeporuya y güero guatabe y peteco de pajuja peteco de pona. Pero ¿de quién depende? Y depende de nosotros. Entonces, esto significa, ¿verdad? En este camino, por lo menos, que somos hombres que tomamos posiciones, dice. Toman posición. Seguir a Jesús. Estoy en este camino. Allá posee, allá va. Eva peñan de yara vaya casé. Entonces, como antes también tomó alguien ante Jesús mismo. Y también aquellos que no son seguidores de Jesús, los que toman postura también ante los demás hombres. Algunas veces decimos que no somos, ¿verdad?, seguidores de Jesús, así por lo menos en una conciencia. Estaba en la pesa. Lleva inda él a ser religioso y tereía. Pensamos, oye, bueno, senda él a ser religioso y tereía. Entonces, pero yo digo, aquí es cuestión más bien de una formación también, la catequesis lo que nos falta. Catequesis. Aupea la yapona. Así para la catequesis es fácil para, por una parte, luego enseñar, o mejor dicho, adoctrinarnos, leer, escuchar, saber cómo actuar. No es fácil transmitir, ¿verdad?, los elementos fundamentales. Pero por otra parte también es muy difícil. La yagua pues anguaña en dumba y cabaña de yarañe Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, aprendiendo con Jesús, liturgia de la palabra, jóvenes con los jóvenes, apecha. Es fácil para lleva. Pero es la única manera. La uno ahí cuando yo comencé a estudiar, a leer todos estos elementos, no piensen que yo ya hay papa moy, hay papa moy, o nace moy, no señor. El guapunderi hay, apecha, jarejo, ese inabegato. Y bueno, es esa práctica, ese deseo, ¿verdad? Pero no se olviden de algo elemental y fundamental. Tiene que ser también ese ardor profundo del corazón, ¿verdad?, que lo tenemos que sentir como una vocación. En la medida en que lo sentimos como una vocación, ciertamente vamos a hacer lo mismo también, ¿verdad? Eso va a significar para nosotros, quien no está contra nosotros, entonces está a favor de nosotros. Que ojalá así sea también nuestra vida. Queridos hermanos, por el día de hoy nos vamos despidiendo de nuestro programa en Yarañé Nuevo Testamento. Les voy a impartir la bendición, que el Señor les bendiga siempre y les acompañe en todo momento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañé Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.